Evangelio según Juan, capítulo 7. Haremos referencia respecto a la incredulidad de los hermanos de Jesús. Se habla que Jesús no quiso descender a Judea, sino quedarse en Galilea. Recordemos que Israel estaba compuesto por regiones. La región de Judea, donde estaba Jerusalén, Belén, Galilea. Allí estaban las ciudades de Nazaret, de Cafarnaúm, región de Idumea, Samaria. Y donde más los milagros eran prominentes era en la región de Galilea. Es donde Jesús más operaba en milagros. La gente en Judea era más obstinada, mucho más religiosa, mucho más difícil. Lo especial es que los hermanos de Jesús de sangre insistían que él fuera a Judea. Los hermanos no creían, los de su propia casa, no creían que Jesús era el Mesías. Eso lo testifica el verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Esos hermanos son hermanos de sangre y carne, hijos de José y María. La iglesia tradicional ha tratado de desvirtuar diciendo que este tipo de hermandad es la que se ve de una manera eclesiástica, hermanos en la fe, pero no es así. Jesús toma la decisión de descender a la fiesta de los tabernáculos. Estas fiestas se celebraban una vez en el año y tenían que hacerse en Jerusalén, la fiesta de la Pascua. Ahora, para que usted entienda más, los judíos el pueblo de Israel celebra 7 fiestas. De las 7 fiestas, 4 ya se han cumplido. El Pesaj, que es la Pascua ya cumplida en la muerte vicaria de Cristo. Los panes sin levadura o los ácimos, para que usted entienda, fue cumplida en la sepultura de Jesús. Bikurim, que son las fiestas de los primeros frutos a los 3 días de la Pascua, se cumple en la resurrección de Cristo. Por eso a Jesús se le llama la primicia de la resurrección. Y a los 50 días del Pesaj se celebra la fiesta de las cosechas. Y se cumple en el libro de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende a toda carne en manera de fuego en sus lenguas. A esto se le llaman las fiestas primaverales. Faltan cumplirse 3 fiestas que son las fiestas otoñales. La fiesta de las trompetas, que es la advertencia del juicio a todas las naciones y la segunda venida de Jesús y la resurrección de los muertos. Esa fiesta está por cumplirse. Después viene la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación, y la fiesta del Sukkot, que hace referencia del milenio, que se le llama la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos. Tradicionalmente el pueblo de Israel celebra estas fiestas una vez en el año. Tenían que subir a Jerusalén. Jesús toma la decisión de ir a celebrar esta fiesta, como lo hacía cualquier judío. Pero después de sus hermanos había subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? De toda manera, la gente se maravillaba de él, diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús le responde y dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, dice el verso 18. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Porque ustedes procuran matarme. Respondió la multitud y dijo, demonios tienes, ¿quién va a procurar matarte?
Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, haciendo referencia de Abraham. Y en el día del reposo circuncidáis a los hombres. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo yo sano a un hombre completamente. No juzguen según la apariencia, sino que juzguen con justo juicio. La gente murmuraba si este realmente era el Cristo. Dice el verso 25, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Es por esa razón que la gente en Jerusalén era tan difícil, más que en Galilea, más que en otras regiones. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocen. La gente decía que de Galilea, especialmente de Nazaret, puede salir algo bueno. Nunca ha salido profeta, lean las Escrituras, y de allí nunca ha salido un profeta. Ese era el punto de apoyo, pero recordemos que Jesús no nació en Nazaret. Jesús no nació en Galilea. Jesús nació en Judea, Belén de Judea, donde estaba profetizado que de allí saldría el Mesías. Pero la gente siempre tenía esa referencia que él era de Nazaret. ¿Por qué? Porque toda su juventud pasó allí. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Ahora los fariseos envían alguaciles para prenderle, cosa que fue infructuosa porque todavía no era la hora. Hay algo especial en el verso 37. En el último y gran día de la fiesta, está haciendo referencia de los tabernáculos, había una costumbre, y eso está por allá en el libro de Isaías 12. Los judíos iban y sacaban aguas y cantaban este cántico de ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Y esta palabra Jesús glorificado es sumamente importante. Ahora, le animo a que en su cuaderno coloque las 3 connotaciones de Jesús en cuanto a su nivel basado en la Biblia. Me explico. Jesús, en el concepto antiguo testamentario, tiene una dimensión profética. Jesús en la cosmovisión de los evangelios tiene una percepción humana. Pero cuando Jesús resucita, se le llama Jesús glorificado. Eso lo estuvimos explicando en el libro de Lucas capítulo 24, cuando aparece ya glorificado, resucitado, a 2 que iban camino de Emaús, que fueron discípulos y que conocieron a Jesús humanamente. Nosotros tenemos que aprender a través de la palabra a conocer a Cristo glorificado, resucitado. Nótese algo. La iglesia tradicional siempre tiene efigies, imágenes de Jesús en una cruz. Y ese velo de Jesús humanado es lo que hace que nosotros nos sintamos atrapados en cárceles de religiosidad. Pero cuando conocemos a Cristo glorificado, nuestra dimensión se amplía, porque nosotros trabajamos desde la victoria. La fe comienza desde la victoria de Jesús, porque la resurrección es sinónimo de victoria. Pablo hablaba de Cristo, se me fue revelado
Y recordemos que cuando Jesús se le aparece a Pablo, se le aparece sentado en gloria. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando él mira hacia el cielo, ve a Jesús en una manera glorificada. Es el Jesús que la iglesia necesita conocer. Aquí lo dice, Jesús no había sido todavía aún glorificado. División entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Como lo dice Miqueas 5:2. Hubo entonces disensiones entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los fariseos le respondieron, ¿también ustedes han sido engañados y persuadidos? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Lo que no sabían es que había uno entre los fariseos que había sido conmovido, que se llamaba Nicodemo. Verso 50. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Ustedes juzgan acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también un Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Como lo decíamos hace unos minutos, Jesús no era de Galilea, Jesús fue de Belén, de Judea, de donde estaba pronosticado, profetizado, que Jesús iba o el Mesías iba a nacer. Que tengan todos ustedes un excelente día y estaremos mañana con este siguiente capítulo. Bendiciones.